La meningitis es una enfermedad habitualmente provocada por algún virus o bacteria que provoca la inflamación e infección de las meninges. Pero debemos saber qué son las meninges. Estas son tres membranas de tejido conjuntivo que recubren el encéfalo y la médula espinal. Estas tres capas de afuera hacia adentro son la dura madre, el aracnoide y la pía madre. Primero nos encontramos con la dura madre. Esta es la meninge más externa, más dura y condensada de las tres, pues protege al cerebro y ejerce de soporte estructural al conjunto del sistema nervioso, pues divide la cavidad craneana en diferentes celdas. Por otro lado tenemos la aracnoide. Está ubicada entre la dura madre y la pía madre, es la más delicada de las tres meninges. Además es una capa transparente y no vascularizada pegada a la dura madre y es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Por último tenemos la pía madre. Esta es la meninge más interna y flexible. En esta capa se pueden encontrar numerosos vasos sanguíneos que irrigan la estructura del sistema nervioso. Se trata de una membrana fina que permanece enganchada y se infiltra por las cisuras y circunvoluciones cerebrales. Además, podemos destacar una serie de funciones que cumplen las meninges por sí mismas. Entre ellas tenemos que estas protegen al sistema nervioso de cualquier daño o lesión física, ya que estas sirven como barrera protectora y un elemento amortiguador. Además, tenemos que estas también actúan como filtro para cualquier agente químico nocivo que quiera entrar al sistema nervioso. Las meninges también actúan facilitando la supervivencia y nutrición del sistema nervioso. Tenemos que estas además también mantienen al sistema nervioso fijo, pues impiden que éste se pueda mover, fijando las estructuras que forman parte de él. Y ya como última función tenemos que este informa al organismo de posibles problemas, ya que el sistema nervioso en sí no posee receptores que informan de estos problemas internos. Pero las meninges sí, estos poseen receptores de tensión, presión, expansión y dolor que puedan notificar cualquier problema interno en las mismas. La meningitis bacteriana aguda causa predominio en leucocitos polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, con tendencia a ser menos abruptas clínicamente y más subagudas, como producidas por algunas bacterias espiroquetas, las microbacterias y la mayor parte de los virus. La meningitis puede producirse de modo esporádica y en brotes clínicos. Los grupos de alto riesgo incluyen a personas que viven en aulas masificadas, prisiones, entre otros. Una de las causas de una meningitis neumococida es la otitis media aguda con osimastoiditis, neumonía, alcoholismo o lesiones craneales recientes o remotas. La meningitis hemófilos influenza es esporádicamente visto en pacientes mayores con enfermedad crónica pulmonar, también por la incidencia de listeria monocitogenes vinculadas con tumores, trasplantes renal y pacientes con defecto de inmunidad celular. Asimismo, la neumococo y la meningococo son bacterias causantes de meningitis y la meningitis por Staphylococcus es consecuencia de complicaciones neuroquirúrgicas dado por un traumatismo craneal. Entre las meningitis bacterianas subagudas o crónicas tenemos la meningitis tuberculosa, cuyo crecimiento está subordinado a la presencia del oxígeno y al valor del pH circundante, causando enfermedad en cualquier parte del cuerpo. Estas se adquieren mediante la inhalación al momento de estar en contacto con cualquier agente enfermo contagiado, causando infección en los macrófagos o una infección latente. Esto se debe a la diseminación de los bacilos en el espacio subaracnoideo a partir de un tuberculoma cerebral de origen hematógeno. En esta imagen podemos observar cómo se ve nuestro cerebro en estado normal sin ningún tipo de enfermedad y cómo se ve nuestro cerebro con la enfermedad de meningitis. La meningitis es una infección caracterizada por la inflamación de las meninges debido en un 80% a virus y en un 20% a bacterias. Esta meningitis vírica es un síndrome del sistema nervioso central benigno de corta duración. Este está directamente ligado a lo que vendrían siendo la vacunación del individuo, las condiciones sanitarias, la pobreza y los virus endémicos que ataquen a la región. La meningitis bacteriana, esta viene dada ya sea por bacterias que se alojan en la nasofaringe y por su estructura pueden pasar a lo que vendrían siendo el sistema circulatorio. Estos pasarían a la sangre y producen una infección de lo que vendrían siendo las meninges. Estas pueden atacar las paquimeninges o las leptomeninges. Ya hablando de la meningitis, esta se produce de tres formas. La principal o la más peligrosa es la bacteriana tipo aguda. En este tipo, dos bacterias que son la Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis colonizan lo que vendría siendo la nasofaringe y a través de células epiteliales no ciliadas se transportan a lo que vendrían siendo el sistema circulatorio, se transportan a los vasos sanguíneos.
Una vez en los vasos sanguíneos, estas no son fagocitadas debido a que ellas están recubiertas por una capa, por una membrana polisacárida, lo que permite que no sean fagocitadas en el sistema circulatorio. Ya dentro del sistema circulatorio, ellas infectan lo que vendrían siendo los vasos coroideos que irrigan a lo que vendrían siendo las leptomeninges. Y una vez en estas, se transportan a lo que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo e infectan lo que vendría siendo la capa subaracnoidea de las meninges. Ok, otro tipo de meningitis es la meningitis subaguda o la meningitis también llamada crónica. Esta meningitis viene dada por la reactivación de otro proceso bacteriano que pueda existir en el cuerpo en el momento, como vendría siendo la tuberculosis pulmonar, que viene dada por la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, este tipo de meningitis se activa con otro proceso bacteriano y produce un cuadro agudo mucho más grave. Por último, tendremos lo que vendría siendo la meningitis viral aguda. Esta viene dada debido, como su nombre lo indica, a virus, ya sea de tipo esporádico o epidémico. Las más comunes son dadas debido a la parotiditis, que es conocida como la paperas, o debido a ecovirus, que es básicamente el contacto de la persona con heces contaminadas. Este produce un cuadro pseudogripal y es de corta duración, y además de esto se le conoce como un cuadro benigno, o sea, no es tan grave como lo que vendría siendo la meningitis bacteriana aguda o la meningitis bacteriana subaguda o crónica. Epidemiología y estadísticas. En cuanto a la meningitis, la incidencia hoy en día es realmente baja en comparación a cómo fue en los últimos años del siglo XX y en la primera década del siglo XXI. Esto gracias a ciertos avances que han habido en la producción y distribución de las vacunas alrededor del mundo. En 1995 y 2014, alrededor de 900.000 personas en todo el mundo fueron contagiadas de meningitis, de las cuales un 10% murió y entre un 10 y un 20% sufrieron de secuelas neurológicas. Los países más afectados fueron aquellos pertenecientes a la franja africana, conocida como el cinturón de la meningitis, la cual atraviesa transversalmente el continente desde Senegal hasta Etiopía. Asimismo, en Latinoamérica y el Caribe también se estimó una incidencia de la meningitis realmente alta, con un aproximado de 35 casos por cada 100.000 habitantes y una letalidad del 12,5%. En la actualidad, la mortalidad general de la meningitis va de 6 al 33%, pero cuando se habla de meningitis bacteriana se tiene que el 50% de los casos termina en muerte si esta no es tratada. En Estados Unidos la incidencia es de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Cuadro clínico. La meningitis es una enfermedad que avanza rápidamente en pocas horas y presenta las siguientes sintomatologías. Signos tenemos: fiebre alta con sudoración y escalofríos, respiración irregular, bradicardia. En el 50% de los casos se presentan convulsiones por infarto arterial debido a trombosis hemorrágica y edema focal. Y por último tenemos a la rigidez nucal y a los signos de irritación meningia. La rigidez nucal se presenta por una contractura de los músculos de la nuca. Esta se evidencia mediante el signo de Lewison, en el que se le solicita al paciente que flexione la cabeza de modo que el mentón toque el esternón, lo cual solo podrá hacer abriendo la boca. Signos de irritación meningia. Estos son los signos de Kernig y de Brudzinski. Ambos tienen dos maniobras, una para el tórax y una para los miembros inferiores. El primer signo de Kernig, con el paciente en decúbito supino, se pasa una mano por la espalda y se intenta sentarlo, mientras que con la otra mano se impide que las piernas se flexionen. El signo es positivo si se da la flexión a pesar de la presión impuesta. El segundo signo de Kernig, también de decúbito supino, se levanta por el talón uno de los miembros inferiores del paciente. El signo consiste en que a cierta altura el paciente no puede mantener la posición de extensión, por lo que la pierna se flexiona en la rodilla. El primer signo de Brudzinski consiste en flexionar la cabeza del paciente rápidamente en decúbito supino, mientras que con la otra mano se le sostiene el pecho. El signo estará presente si al realizar la flexión de la cabeza se flexionan las rodillas al mismo tiempo. Simultáneamente se puede dar el signo de Flatot, el cual indica que al realizar la maniobra también se dilatan las pupilas. Segundo signo de Brudzinski, se le flexiona al paciente la pierna sobre el muslo y este sobre la pelvis. El signo será positivo si el miembro inferior opuesto imita el movimiento. En cuanto a los síntomas, tenemos cefaleas intensas y continuas que pueden ser en toda la cabeza o fronto-occipital, en la parte frontal y en la parte posterior. Tenemos la fotofobia, que es la intolerancia a la luz, las náuseas, los vómitos, la disminución del estado de conciencia, la hiperestesia cutánea y muscular, que es la hipersensibilidad ante el contacto, que se percibe como una sensación dolorosa, y la parálisis del sexto, el tercero y el octavo par craneal. Vamos a hablar un poco acerca de los tratamientos para la meningitis.
En caso de la meningitis bacteriana aguda debe tratarse inmediato con antibióticos intravenosos y a veces con corticosteroides. Esto ayuda a garantizar la recuperación y reducir el riesgo de complicaciones como la inflamación del cerebro y las convulsiones. El antibiótico o combinación de antibióticos depende del tipo de bacteria que cause la infección. El médico puede recomendar un antibiótico de amplio espectro hasta que pueda determinar la causa exacta de la meningitis. En el caso de la meningitis viral, los antibióticos no pueden ayudar a curarla y la mayoría de los casos mejoran por sí solos en varias semanas. El tratamiento de los casos leves de meningitis viral suele consistir en reposo en cama, abundante líquido y analgésicos de venta libre para reducir la fiebre y aliviar el dolor generalizado. El médico puede recetar corticosteroides para reducir la inflamación del cerebro y un medicamento anticonvulsivo para controlar las convulsiones. Si un virus causó la meningitis, se dispone de un medicamento antiviral. En otros tipos de meningitis, el tratamiento de la meningitis crónica depende de la causa subyacente. Los medicamentos antimicóticos tratan la meningitis micótica y la combinación de antibióticos específicos puede tratar la meningitis tuberculosa. Este tipo de medicamentos pueden tener efectos secundarios graves, por lo que puede diferirse el tratamiento hasta que un laboratorio confirme que la causa es micótica. La meningitis no infecciosa debido a una reacción alérgica o una enfermedad autoinmunitaria puede tratarse con corticosteroides y la meningitis relacionada con el cáncer requiere tratamiento para el cáncer específico. Algunas recomendaciones para la meningitis pueden ser la vacunación, que es la manera más eficaz de proteger contra ciertos tipos de meningitis bacteriana, y entre ellas tenemos las vacunas antimeningocócicas que ayudan a proteger contra la meningitis y las vacunas antineumocócicas que ayudan a proteger contra el síndrome neumoniano. En otro orden de idea tenemos la encefalitis. Este es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. ¿Pero qué es el encéfalo? Esta es la parte del sistema nervioso en el que se localizan los centros de coordinación e integración y se encuentra dentro del cráneo, y en él se distinguen tres regiones, entre ellas el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, o también llamado tronco cerebral. En cuanto a la fisiología de estas estructuras, tenemos que el cerebro está formado por sustancia blanca en su interior y en su zona exterior por sustancia gris, que es también conocida como la corteza cerebral. En dicha corteza se dirige el aprendizaje y los movimientos voluntarios. En cuanto al cerebelo, este por su lado está situado en la parte posterior del encéfalo y se encarga de recibir la información sobre el equilibrio que envía este al oído, así como de regular la actividad de los músculos que intervienen en el mantenimiento del equilibrio. Además, coordina las órdenes motoras enviadas por el cerebro para que los movimientos sean precisos. Y por último tenemos el tronco encefálico. Este conecta la médula espinal con los centros de pensamiento superior del encéfalo y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. Explicando cada uno, tenemos que el bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal y se conecta hacia arriba con la protuberancia. El cerebro medio, por su lado, o también llamado mesencéfalo, conecta la protuberancia con el diencéfalo y el cerebro anterior a su vez. Además de transmitir señales sensitivas y motoras, estas estructuras del tronco encefálico dirigen también funciones involuntarias. La protuberancia ayuda a controlar el ritmo respiratorio. El bulbo maneja la respiración, la digestión y la circulación, así como también reflejos como el de la deglución, la tos y el estornudo. Y ya por último tenemos que el cerebro medio contribuye al control motor, la visión y la audición, además de los reflejos ya relacionados con la visión y la audición. La encefalitis ocurre cuando un virus u otro agente infecta directamente al cerebro. Esta puede concentrarse en una sola o extenderse, ya sea por un virus que estuvo inactivo por la presencia de una enfermedad previa o por una reacción defectuosa del sistema inmunitario. Las infecciones más comunes son por enterovirus como el Coxsackie B5 y por hechovirus. Estas encefalitis son de evolución benigna. En algunos casos puede tener morbimortabilidad como el serotipo 71. Otro agente es el grupo de herpes virus, sobre todo los alfavirus, como el virus herpes simple, la varicela zoster, la parotiditis epidémica, la rubiola, la influenza, el sarampión, la brucela, entre otros. A continuación les voy a dejar una diapositiva con una imagen para que vean cómo se ve la encefalitis en nuestro cerebro. La encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral resultado de una infección viral directa. Esta suele ser una manifestación primaria o una complicación inmunológica secundaria postinfecciosa viral. Esta infección viral primaria puede ser un virus que invade directamente el encéfalo. En estos virus podemos tener virus epidémicos como lo son el arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos, eso quiere decir picaduras de insectos. Ecovirus, que son virus que vienen debido al contacto con heces contaminadas, que son virus que afectan directamente al tubo digestivo. Y poliovirus, que son enfermedades virales que afectan a los nervios, que esto viene dado por contacto con personas contaminadas con el virus de la polio. Esto causa una destrucción selectiva de neuronas motoras causando parálisis temporal o permanente. Por otra parte tenemos las esporádicas,
que son los citomegalovirus causados por herpes virus. Tenemos el herpes simple, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, que son virus que provocan llagas contagiosas generalmente alrededor de la boca y los genitales. Tenemos también la varicela zoster, en la cual viene la varicela y incluido el herpes zoster, conocido también como la culebrilla. Tenemos la corcomeningitis linfocítica, que es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores enfermos, que puede producir, además de esto, meningitis aséptica, encefalitis o meningoencefalitis. Tenemos también el virus de la rabia, que es una enfermedad infecciosa que ataca el sistema nervioso central y tiene una letalidad del 100%. Y también tenemos el virus de la parotiditis, conocida también como las paperas, que es una infección viral de las glándulas salivares. Ok, entonces la encefalitis es una inflamación. El edema se produce básicamente en las áreas afectadas del sistema nervioso central. Esta puede ser los hemisferios cerebrales, el tronco, el cerebelo y en algunos casos la médula espinal. Esta, como ya dijimos, puede ser bien dada debido a infecciones víricas. Estas pueden ser de tipo epidémicas, como lo son los arbovirus y los ecovirus, que son básicamente picaduras de insectos infectados o el contacto de la persona con heces infectadas que producen infecciones oportunistas en lo que vendría siendo el tubo digestivo y a su vez una encefalitis. También tenemos del tipo esporádica, que son que pueden reactivarse con el tiempo. Estas pueden ser el tipo del virus del herpes simple, que se reactiva con el tiempo, que son básicamente las llagas que aparecen alrededor de los labios y producen un cuadro pseudogripal común. La epidemiología. La incidencia actualmente de la encefalitis ha disminuido considerablemente debido a la vacunación sistémica, la cual fue dirigida directamente a la población infantil como método de prevención contra infecciones como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el polio, el virus de la varicela y la gripe. De esta manera se observa que en la población general la incidencia es de 0,3 a 0,5 casos por cada 100.000 habitantes y en la infancia la incidencia se incrementa y pasa a ser de 5 a 10 casos por cada 100.000 niños. Es importante tener en cuenta en el punto de vista epidemiológico que muchas encefalitis son estacionales, como las producidas por los enterovirus, que son más frecuentes a finales de otoño y con mayor incidencia en los menores de 15 años. Por otra parte, hay casos que están causados por agentes infecciosos, cuya incidencia va a depender de la localización general. Clínicas de la encefalitis. Esta suele confundirse al comienzo con un cuadro gripal por la manera en la que se presenta la sintomatología en el inicio. En cuanto a los signos, tenemos fiebre de varios días de evolución, ataxia, que es la alteración de la marcha, crisis convulsivas y afasia, que es la incapacidad o dificultad para poder comunicarse por medio del habla o la escritura. Y por parte de los síntomas tenemos que se presentan dolores articulares y musculares muy fuertes, cefaleas intensas, cansancio o somnolencia, confusión, deterioro del juicio, náuseas, vómitos y pérdida de la memoria. Por parte de las complicaciones podemos mencionar la parálisis total y el retraso mental. Para la encefalitis, tenemos que el tratamiento para la encefalitis leve suele consistir en lo siguiente, que es el reposo en cama, mucho líquido, antiinflamatorios como el acetaminofén, el ibuprofeno y el naproxeno sódico para aliviar los dolores de cabeza y la fiebre. Algunos medicamentos antivirales, ya que la encefalitis causada por determinados virus suele requerir un tratamiento antiviral. Los medicamentos antivirales que se utilizan comúnmente para tratar la encefalitis incluyen aciclovir, ganciclovir y foscarnet. Alguna atención complementaria para las personas hospitalizadas por encefalitis grave puede necesitar lo siguiente: alguna asistencia respiratoria, al igual que cuidados en control de las funciones respiratorias y cardíacas, líquidos intravenosos para asegurar la hidratación y niveles adecuados de minerales esenciales, medicamentos antiinflamatorios como corticosteroides para reducir la inflamación y presión dentro del cráneo y medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína para prevenir o detener las convulsiones. Si una persona padece complicaciones gracias a la encefalitis, es posible que necesite tratamientos adicionales como pueden ser la fisioterapia para mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación motora y la movilidad, terapia ocupacional para perfeccionar las habilidades cotidianas y utilizar productos de adaptación que facilitan las actividades diarias, terapia del habla para aprender nuevamente a controlar y coordinar los músculos para hablar y por último la psicoterapia para adquirir estrategias de afrontamiento y nuevas habilidades de conducta para mejorar los trastornos del estado de ánimo y enfrentar los cambios de personalidad. Las recomendaciones que podemos tener en cuenta en cuanto a la encefalitis son las siguientes, como respetar las medidas de higiene, lavarse las manos antes y después de comer e ir al baño, estornudar en pañuelos y no compartir cubiertos, lavar frutas y verduras antes de comerlas, mantener relaciones sexuales con preservativo y vacunarse y vacunar a los niños de los virus que con más frecuencia provocan esta enfermedad. También es recomendable vacunar a las mascotas en caso de tenerlas. Protegerse de las picaduras de mosquitos en lugares de riesgo como climas tropicales, utilizando manga larga, repelente, mosquiteras, etc.
y evitar en lo posible las mordeduras de animales o actuar rápidamente si llega a ocurrir alguna.